Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un ejercicio donde vamos a resolver un circuito RCL en el cual vamos a conectar dos impedancias en serie, ¿sí? En el próximo aprenderemos a trabajar con impedancias en paralelo, que en realidad esto es algo que ya vieron, solo que lo resolvían con resistencia. Ahora vamos a ver cómo se resuelve un circuito serie cuando tenemos dos impedancias conectadas en paralelo, cómo se resuelve la operación matemática. En cuanto a lo que es la teoría, es similar al caso que habían visto para corriente continua, ¿sí? Entonces, como podemos ver, bueno, en el último trabajo práctico noté un poquito una relajación en algunos alumnos que les costó hacer el ejercicio de corriente alterna monofásica y por ahí algunos detalles que les corregí con el diagrama fasorial. Así que bueno, aprovecho para pedirles que presten atención al video, ¿sí? Y si no, cuando vayan a resolver el ejercicio, pongan el video y vayan resolviendo el ejercicio a medida que van mirando el video. Eso les va a ayudar para resolverlo fácil. ¿eh? Yo entiendo que en el video está todo muy claro de cómo hay que resolverlo y alguno, si tiene alguna consulta particular sobre el video porque no lo entendió, me puede escribir, me puede mandar un audio a través de la plataforma o como lo considere más cómodo y de esa manera trataremos de resolver particularmente su inquietud eh, para que quede claro. Pero por favor no nos relajemos, porque esta parte es la parte más importante de la materia, ¿sí? Y a partir de acá vamos a tener que trabajar con esta herramienta, eh, tanto matemática como de la electrotecnia, digamos, esto es la electrotecnia, pero vamos a tener que echar un poco de mano a la matemática para resolver estos cálculos, estos ejercicios, pero no dejamos de utilizar el fundamento de la electrotecnia, el mismo fundamento que se ha utilizado para resolver eh, los ejercicios que han trabajado en años anteriores. ¿sí? El fundamento de la electrotecnia sigue siendo el mismo, solo que ahora lo ampliamos para el caso de corriente alterna. ¿sí? En este caso estamos viendo corriente alterna monofásica, entonces esto sería un circuito de RCL de corriente alterna monofásico con dos impedancias conectadas en serie. ¿sí? Bueno, tenemos una fuente de tensión que podría ser 220 volts, siempre nuestra fuente de tensión va a tener un ángulo de 0 grados, es una fuente de tensión de corriente alterna, por eso tiene el puntito aquí, ¿no? Entonces tenemos una fuente de tensión, como podría ser toma corriente en nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Con 220 volts de valor eficaz, ¿sí? Esto ya lo había explicado. Siempre que nos referimos a esto, que es el módulo de la tensión y este es el ángulo, ¿sí? De nuestro fasor tensión, el módulo es el valor eficaz. Estamos siempre hablando de valor eficaz, lo mismo que el valor eficaz que vamos a tener, el valor de corriente que vamos a obtener es el valor eficaz de la corriente. Después ya sabemos que en realidad ese valor eficaz representa la onda, ¿sí? Y el ángulo representa cómo están las ondas desfasadas entre ellas, si la de corriente está adelantada respecto a la tensión o atrasada, ¿se acuerdan los grafiquitos que estuvimos viendo al principio? Bueno, en definitiva ahora ya empezamos a trabajar con fasores y reemplazamos esas ondas por fasores, ¿sí? Entonces, esta onda de tensión está representada por este fasor, ¿sí? Entonces conectamos dos impedancias, en este caso la impedancia Z1 y Z2 están conectadas en serie, como se puede apreciar en este circuito eléctrico, ¿sí? Yo cuando le dé el ejercicio, le voy a dar un ejercicio en el cual le voy a decir conecte dos impedancias en serie, o resuelva un circuito en el cual se conectan dos impedancias en serie, calcule la corriente, calcule la tensión, y los datos, la caída de tensión y todos los datos que le pueda pedir, realice el diagrama fasorial. Y también le voy a pedir que realicen el circuito de conexión, ¿no? El circuito monofásico. ¿Qué quiere decir el circuito monofásico? Bueno, este es el esquema de nuestro circuito monofásico, en el cual representamos la tensión, representamos las dos impedancias que tenemos conectadas y también representamos la corriente que va a circular por el circuito, ¿sí? Claramente, como esto es un circuito en serie, podría tener tres impedancias en serie, cuatro impedancias en serie, ¿sí? La corriente que va a circular por el circuito es una sola, porque hay un solo circuito, una sola rama. Entonces acá hay una sola corriente en todo el circuito, porque en este caso tengo dos, podría tener cuatro o cinco impedancias en serie o más,
las que sean necesarias, y va a circular una sola corriente por el circuito. Ustedes deben haber visto esto en años anteriores de la impedancia total o la impedancia equivalente, lo que representa tener una impedancia que estaría reemplazando esas dos impedancias, que yo la llamo impedancia equivalente. Algunos autores o algunos profes lo pueden llamar impedancia total, ¿sí? Lo pueden haber visto como la impedancia total, es lo mismo. Equivalente, ¿por qué la llamamos equivalente? Porque podríamos reemplazar estas dos por una sola impedancia equivalente. Esto lo voy a dibujar, esperen, lo voy a dibujar con línea punteada para que no... voy a poner acá una impedancia equivalente, ¿sí? Que esta impedancia equivalente, o total, como lo hayan visto, va a reemplazar a las otras dos, Z equivalente, o Z total, como más le guste llamarlo, y la voy a poner así acá con línea de puntos, para que se entienda que no está conectado al circuito, sino que es una impedancia teórica que yo la uso para poder obtener la corriente que va a circular por este circuito. En realidad, yo tengo las impedancias Z1 y Z2, pero yo para poder resolver el circuito y encontrar la corriente, necesito encontrar esta impedancia equivalente que reemplazaría el efecto de las dos juntas. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Digo, bueno, reemplazo estas dos por la impedancia equivalente y el circuito me quedaría la fuente de tensión y la impedancia equivalente solamente que reemplaza estas dos. Es decir, esta impedancia equivalente genera el mismo efecto que estas dos impedancias conectadas en serie. Ese es el efecto de la impedancia equivalente. Entonces, de esa manera se me va a hacer más fácil, me faltó el puntito acá, poder encontrar la corriente que circula por el circuito. Para eso voy a necesitar sí o sí la impedancia equivalente para poder resolverlo. Entonces, bueno, tenemos que sumar las dos impedancias. Y acá está lo que yo les decía. Antes vimos cómo multiplicar y dividir fasores, ¿sí? O vectores. Bueno, en este caso, el fasor impedancia, o las impedancias complejas, ¿sí? Bueno, cuando las tenemos que sumar, o cualquier fasor que yo tenga que sumar, lo tengo que expresar en forma compleja. Entonces, acá está la herramienta matemática para poder resolver este ejercicio. Cuando tenemos que sumar y restar impedancias, o podríamos sumar corrientes, por ejemplo, ¿sí? O sumar caídas de tensiones. Bueno, eso tendría que expresarlo en forma compleja, tendría que pasar de la forma polar a la forma compleja. En este caso, las impedancias, por ejemplo, acá tenemos, ya vamos a ver el cálculo de la corriente y cómo pasar de forma polar a forma compleja también, alguna variable como la corriente o la tensión. ¿Sí? Por ejemplo, la impedancia Z1 que tiene 3 menos J3, es decir, que su resistencia vale 3, la parte real que es la resistiva vale 3, y la parte imaginaria que es la reactiva vale menos 3. ¿Sí? Sería reactancia capacitiva en este caso. Recuerden que cuando estaba sumando se trataba de XL y cuando tenía signo menos se trataba de XC. Es decir, que tenemos R menos JXC, donde R vale 3 y XC vale menos 3. ¿Sí? En el caso de la otra impedancia que está en serie, la Z2, la llamamos así con los números para poder identificarla, Z1, Z2, podría ser Z3 y Z4, y la copio aquí abajo, abajo de la otra, donde acá tengo la parte resistiva, están en una misma columna. Esta columna tengo las resistencias y sobre esta columna coloco las reactancias. Entonces, la resistencia de la impedancia 2 sería 2 más J1, es decir, que tiene una reactancia inductiva. Este es resistivo y este sería XL, reactancia inductiva. Entonces, ¿cómo sumo las impedancias? Si tuviese otra impedancia, pondría acá, por ejemplo, acá abajo, el Z3 igual, por ejemplo, 3 más J2, por decir un número, ¿no? Siempre pongo en columna las resistencias y después sobre otra misma columna las reactancias. Si tengo 5 impedancias, hago lo mismo. Las 5 resistencias de esas 5 impedancias las pongo sobre una columna y las 5 reactancias las pongo
sobre otra columna. Entonces, de manera que yo pueda sumar, así en este sentido, ¿eh? El 3 con el 2, ¿sí? La suma algebraica, 3 más 2, 5, acá está el resultado, fíjense, la impedancia equivalente es la suma de estas dos, si la estoy sumando, es 3 más 2, 5. Si tuviese que restar sería 3 menos 2, 1. Pero en este caso las impedancias, como están en serie, se suman. ¿Y cómo se suman? Sumo la parte real de la impedancia del número complejo 1 con la parte real del número complejo 2. Entonces tengo 3 reales, que serían el valor de la resistencia, más 2 en la parte real de la otra impedancia, 3 más 2, 5. Si estuviese restando sería 3 menos 2, 1. Pero como sabemos, en un circuito de series se suman las impedancias, ¿sí? Eso ya lo han visto ustedes en la teoría de electrotecnia. Si tengo dos impedancias en serie, el Z equivalente es la suma de la impedancia Z1 más la impedancia Z2, ¿sí? Esto ya lo vieron como resistencia. Antes, si querían sacar la resistencia equivalente de un circuito de serie que tenía dos o más resistencias en serie, era R1 más R2 más R3. Y después también vieron cómo se hacía en caso que era paralelo. Ya vamos a verlo en la próxima clase. Entonces, en este caso, la impedancia, el Z equivalente, es la suma del Z1 más el Z2. Si tuviera Z3, lo vemos, sería más Z3, más Z4, más la cantidad de impedancias que tengo conectadas en serie. ¿Estamos? En este caso, el ejercicio tiene dos impedancias en serie, sencillo, para que podamos entender la teoría de esto. Podemos entender y aplicar la teoría a una resolución de un circuito con dos impedancias en serie, donde si tuviese más impedancia en serie, el método y el procedimiento para resolver el ejercicio sería el mismo, solo que un poco más largo porque tenemos más impedancia. Entonces, el Z equivalente es la suma de estas dos, de Z1, que le faltó el puntito, más Z2, que también le había faltado el puntito, porque son fasores. ¿Sí? Si sumo Z1 más Z2, por eso acá agregué este signo de más. Fíjense que las pongo una bajo la otra, como hacíamos la suma común de números, cuando tenía que hacer una suma de números, ponía un número arriba, otro número abajo y sumaba. En este caso sumo la parte real y también sumo la parte imaginaria, que son las reactancias. En este caso tengo menos 3 más 1, sería menos 3 más 1, por eso me queda menos 2. Menos 3 más 1 es menos 2. Esto es simplemente regla de signo matemática, por eso digo que tenemos que echarle mano a la herramienta de la matemática, pero ven que no es difícil, tampoco es una matemática tan muy compleja, es algo bastante sencillo. Menos 3 más 1 claramente es menos 2. Si acá tuviese un signo negativo, como había planteado por ejemplo antes, solamente esto no se aplica en el ejercicio porque sabemos que cuando están en serie se suman las impedancias. Solamente estoy explicando qué pasaría si tuviese que restar dos números complejos para que aprendamos el procedimiento de la suma algebraica, que sería suma o resta de dos números complejos. Entonces, si tuviese el signo menos, ¿sí? Acá tengo menos 3 menos más 1, sería menos 3 menos 1, menos 4 me quedaría en este caso. Y acá haría 3 menos 2, 1. 1 menos 4, menos J4. Simplemente para que se entienda cómo haría si tuviese que restar dos números complejos. Acá estamos sumando dos números complejos. Es exactamente lo mismo, lo que se hace en la suma algebraica. El menos le cambia el signo a este y le cambia el signo a este, por eso es 3 menos 2 y es menos 1 menos 1 menos J4. ¿Sí? Esto lo explico simplemente porque más adelante, cuando hagamos otros eh, cálculos, tengamos que hacer una resta de números complejos. ¿Sí? Y es lo mismo, solamente que hay que aplicarle el menos y cambiar el signo a este y cambiar el signo a este. Y luego ahí sí lo sumo una vez que le cambie el signo. Como acá tiene signo más, por la regla de los signos, el más no me cambia los signos, entonces es 3 más 2, 5, y acá es menos 3 más 1, menos 2. ¿Sí? Esta sería nuestra impedancia equivalente, la cual reemplazaría a las dos impedancias Z1 y Z2 conectadas en serie. Si están en serie, sumo las impedancias, es decir, el Z equivalente, la impedancia equivalente o total, como ustedes la hayan visto,
lo mismo, es igual a la impedancia Z1 más Z2, que me queda un poco grande, ¿no? Más puntito suspensivo, todas las impedancias que tenga conectadas en serie. ¿Se entiende? Lo que quiere decir esta fórmula es que si están en serie, las impedancias se suman, como estamos haciendo acá, Z1 más Z2. Esa es la teoría. Normalmente se suele poner acá, por una cuestión de que quede bien matemáticamente, Zn, donde n indicaría la cantidad de impedancias que tengo conectadas. Si tengo 5, entonces sería Z1 más Z2 más Z3 más Z4 más Z5. En definitiva, es la suma de todas las impedancias, ¿sí?, que estén conectadas en serie. En este caso tenemos 2 nada más. Si tuviese más, las escribiría acá, escribiría Z3, escribiría el valor de la resistencia, el valor de la reactancia, y sumaría las 3. Si tuviese Z4, tendría que escribir las 4 y sumar todas las resistencias y sumar toda la suma algebraica. Que quiere decir que si tiene signo más o menos, en un caso se van a sumar y en otro caso se van a restar. Por eso es suma algebraica. Hay que aplicar la regla de los signos, que esto lo deben haber visto ya hace mucho tiempo. Y estando en quinto año de la escuela técnica, deberían claramente dominarlo esto, ¿no? Bueno, solo lo recuerdo para repasarlo, ¿sí? Y si no se lo manejan, lo van a tener que poner a practicar, porque la mayoría de los ejercicios se van a fundamentar en estas prácticas de matemáticas simples, pero fundamentos matemáticos. Entonces, le puse de vuelta la flechita a este para que se entienda que es este más este, y sería este más este algebraicamente, menos 3 más 1, menos 2. Bueno, entonces esta es la impedancia equivalente. Lo que yo necesito ahora es resolver el módulo y el ángulo de la impedancia equivalente, porque con la impedancia equivalente reemplacé estas dos impedancias en serie, o todas las impedancias que tuviese en serie en las n por este número, n impedancias que tuviese en serie. Si tuviese 5, n fuese 5, entonces tendría 5 impedancias en serie, la sumo a las 5 y el z equivalente reemplaza las 5 impedancias en serie. En este caso reemplaza a las dos Z1 y Z2. Bueno, entonces mi Z equivalente tiene un módulo y un ángulo, así como vimos para cualquier impedancia que podíamos sacar o para cualquier número complejo, podemos obtener su módulo y ángulo. ¿Cómo se obtenía su módulo y ángulo? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuánto vale la parte real del Z equivalente? 5, que es la resistencia. 5 al cuadrado, R cuadrado, más X al cuadrado. El X tiene menos 2, por eso lo puse entre paréntesis, porque el menos 2, al elevarse al cuadrado, el menos se me va a ir, ¿sí? Esto quiero que lo tengan muy claro. Esta parte de la resistencia siempre va a ser positiva, ¿sí? Así que acá no hay problema con el signo. Pero la reactancia puede ser positiva o negativa. Si es positiva sería 2 al cuadrado, así que no hay ningún problema. Ahora, si es negativa, yo acá puse el paréntesis, pero yo podría ahorrarme el paso de escribir el paréntesis y poner entre medio el menos, y directamente hacer 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cuadrado da 4. Y menos 2 elevado al cuadrado también da 4. ¿Por qué? Porque el menos, al estar elevado al cuadrado, se va a ir, se va a convertir en un más. Entonces yo podría ahorrarme el trabajo de poner esto entre paréntesis y hacer en la calculadora 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es un método práctico. ¿Sí? Ustedes tienen la calculadora y si quieren ser prácticos, hacen este número al cuadrado más este número al cuadrado sin preocuparse por el signo, porque al estar al cuadrado, el resultado de esto siempre va a ser positivo. Entonces, no importa si es menos 2 o más 2, cuando yo lo elevo al cuadrado, me va a dar el mismo resultado. Eso es un atajo matemático, ¿sí? Ojo, no se confundan con esto. Es solamente un atajo matemático para hacerlo más rápido. Si no lo entienden, bueno, entonces hagan así, pónganlo entre paréntesis con el menos 2 y elévenlo al cuadrado y listo, ¿sí? Y le va a dar exactamente lo mismo. Simplemente lo que quiero decir que esto nunca le puede dar negativo, siempre le va a dar positivo. Si acá esto le da negativo, es porque lo hicieron mal. ¿Se entiende? Esto siempre van a ser la suma de dos números positivos, ¿sí? Cuando saco el módulo.
que quede clarito esto. Si hacen muchos ejercicios, lo practican, le va a quedar, lo van a entender mucho más fácil esto que estoy explicando. Entonces, si resuelvo el módulo, 5 al cuadrado da 25, 4 al cuadrado da 9, perdón, menos 2 al cuadrado da 4, disculpen, me apuré, es 25 más 4, 29, es el resultado total. Entonces, la raíz cuadrada de 29, que sería la suma de esto, va a dar 5,4. ¿Sí? Ese sería el módulo de la impedancia equivalente. El Z equivalente tiene un módulo de 5,4 ohm. ¿Sí? Y un ángulo de, recordemos que el ángulo era X sobre R, el arco tangente de X sobre R o tangente a la menos 1 de X sobre R. Entonces, phi equivalente quiere decir, porque es de la impedancia equivalente, el ángulo de la impedancia equivalente es el arco tangente, o tangente a la menos 1 en la calculadora, de menos 2 quintos, que si lo resuelvo da 21,8014. Aclaro, a muchos ya se lo dije en el video, pero lo aclaro para todos. Cuando nosotros tomemos los ángulos, pongamos los decimales como me aparece en la calculadora y utilicemos 4 decimales. ¿Por qué 4 decimales? Porque cuando tengamos que convertir en algún momento a módulo, o al revés, pasar de módulo y ángulo a su forma compleja, si lo recorto, pongo 21,8 nada más, después cuando lo resuelva se me va a hacer más complejo. ¿Y por qué lo notamos así? No lo paso a grados, minutos y segundos, como vi en algunos, que no está mal, pero ¿por qué lo expreso así en forma decimal, como está acá, ¿no? En forma de grados, minutos y segundos? Y por una simple cuestión, cuando yo tenga que volver a utilizar este ángulo por algún motivo, para algún cálculo que necesite este ángulo, es más fácil que yo lo incorpore en la calculadora como 21,8014 en su forma decimal, a que si yo lo tengo en grados, minutos y segundos, tengo que empezar con la calculadora 21, grados, 21 con 30 grados, con 22 minutos, y tengo que ir colocando, y eso se me va a hacer un poquitito más dificultoso. No digo dificultoso, pero me va a llevar más trabajo, más tiempo y más atención, y más fácil es escribirlo así como está. Lo copio así como me aparece en la calculadora, y cuando lo necesito utilizar, lo utilizo así en decimal, y es suficiente. No necesito saber los grados, sé que son 21,8, casi 22 grados, para cuando tenga que hacer el diagrama fasorial, en todo caso, si necesito un ángulo, por eso no es necesario que lo escribamos en la forma de grados, minutos y segundos, porque lo único que vamos a tener es que trabajar más. Cuando lo resolvimos, lo voy a tener que poner en grados, minutos y segundos, y después cuando lo necesite, lo voy a tener que ir escribiendo los grados, los minutos y los segundos, y me va a llevar más tiempo, y me puedo equivocar. Así va a ser más fácil de reutilizar en su expresión, tal cual como lo entrega la calculadora, que es decimal. Bueno, entonces, ¿para qué calculamos la impedancia equivalente? Acá tenemos módulo y ángulo, ¿no? Acá sacamos el módulo y acá tenemos el ángulo, ¿sí? Entonces 5,4 y un ángulo de menos 21,8014. ¿Por qué necesitábamos sacar el módulo y ángulo de la impedancia? Porque quiero aplicar la ley de Ohm, esta que está acá. La corriente es la impedancia, la tensión, perdón, sobre la impedancia, la ley de Ohm. ¿Sobre qué impedancia? Acá me faltó escribir Z equivalente, ¿sí? Z equivalente. Por eso es que necesito calcular la impedancia equivalente. Tengo que reemplazar todas las impedancias que estén conectadas en serie por una sola impedancia equivalente a todas, para poder aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm, si tengo una sola impedancia, es la corriente, la tensión dividido la impedancia. Entonces, esta es la incógnita, la corriente, es lo que yo quiero averiguar de este circuito, porque la tensión la conozco, las impedancias las conozco, son datos. Entonces lo que yo quiero averiguar es la corriente que circula por el circuito. En este caso, la corriente que circula por el circuito va a ser la impedancia, que es 220 volts, la tensión B, que vale 220 volts con un ángulo de 0 grados, dividido la impedancia equivalente, que es 5,4, con un ángulo de menos 21,8014. ¿Sí? Bueno, como habíamos visto, ya para sacar el módulo de I era el cociente de los módulos, 220 dividido 5,4. 220 dividido 5,4 da 40,74. Recuerden que el cociente
de las impedancias lo tengo que hacer con los módulos. Y el ángulo era, en este caso, como están dividiendo los dos fasores, era la resta de los ángulos. Si los fasores se están multiplicando, es la suma de sus ángulos. Cuando es cociente de fasores, ¿sí? Es el cociente de los módulos y el ángulo es la resta de los ángulos. Entonces 0 menos 21, el menos le cambia el signo al 21 y queda 0 más 21,8014. 0 más 21 es más 21,8014, como está escrito acá. 0 menos 21. El menos le cambia el signo entonces me queda 0 más 21, ¿sí? El ángulo termina siendo positivo. Entonces, la corriente que circula por este circuito es de 40,74 amperes y tiene un ángulo en adelanto, sería porque tiene positivo, respecto de la tensión de casi 22 grados. Cuando hagamos el diagrama fasorial, este ángulo nos va a servir para poder hacer el dibujito del diagrama fasorial entre la tensión y la corriente. Y en este caso, si se fijan, la impedancia equivalente tiene signo negativo, es decir, que la impedancia equivalente también es resistiva capacitiva, y como habíamos visto, cuando el circuito era resistivo capacitivo, la corriente estaba en adelanto respecto a la tensión. Que pasa lo contrario cuando el circuito es resistivo inductivo, la corriente está en atraso. Y está bien entonces que me dé más, porque acá la corriente tiene que estar en adelanto respecto de la tensión. Así que hasta acá venimos bien. ¿Sí? Estamos verificando que toda la teoría que estuvimos viendo se ratifica en estos circuitos monofásicos, en esta resolución que estamos, estos métodos matemáticos para resolver nuestros circuitos eléctricos monofásicos, en este caso en serie, y en la próxima clase va a ser en paralelo. ¿Sí? En paralelo es un poquito más difícil, pero nada imposible. Bueno, vamos a tener que pasar a la otra filmina. Voy a poner pausa un minutito. Espero que entiendan bien esto. Hasta acá, recuerden, repaso la metodología para encontrar la corriente. ¿Cómo lo resuelvo? Tengo que calcular la impedancia equivalente. Para eso tengo que sumar números complejos. ¿Sí? Una vez que tengo la impedancia equivalente y puedo sumarla en forma compleja, recién ahí la paso a forma polar. ¿Por qué? Porque para aplicar la ley de Ohm tengo que dividir. Y esta es la clave. Cuando tengo que dividir fasores, tengo que usar las expresiones polares. Siempre que tengan que multiplicar o dividir dos fasores, tengo que utilizar su forma polar. Por eso a la impedancia la tuve que pasar a forma polar. A la tensión no hace falta porque ya la tenía en forma polar. Sin embargo, acá fíjense que las impedancias están en forma compleja. Cuando tenga que sumar o restar dos fasores o dos números complejos, o dos vectores, lo tengo que pasar a su expresión compleja. Parte real, parte imaginaria. ¿Sí? De esa manera voy a poder sumar estos dos fasores. ¿Sí? Sí o sí, para la suma, tiene que estar expresada, el fasor expresado en forma compleja. Suma o resta, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Como vimos antes, expliqué el caso de la resta también. Pero entonces, para suma o resta, el fasor lo necesito en forma compleja. Para multiplicación y división, el fasor lo necesito en forma polar. Y este es el secreto de la resolución. Si yo entiendo, me acuerdo de esto, y lo tengo bien en claro, digo, bueno, primero lo resuelvo porque lo tengo que sumar, tiene que estar en forma compleja, y una vez que lo sumé, recién lo voy a pasar a forma polar para poder usar el cociente o la multiplicación. Fíjense que ahora la corriente, para aplicar la ley de Ohm, tengo que hacer tensión sobre impedancia, y por eso sí o sí necesito la tensión en forma polar y la corriente en forma polar. Siempre que hablamos de forma polar es módulo y ángulo, y cuando hablamos de forma compleja es porque tiene una parte real y una parte imaginaria que está identificada con la letra J. Bueno, ahora sí le voy a poner pausa y vamos a seguir. Voy a abrir la otra filmina y vamos a seguir.